resolver este interrogante que está allí presente, que es si será que Cristo viene en el 2031. Como les conté hace un instante, eh, pues empecé a escuchar algo sobre este tema, algún detalle que de pronto no comenté ahorita que el pastor Alexander me hizo la pregunta. Bueno, fue que un amigo muy cercano de aquí de la iglesia, pues llegó y me dijo, ve William, mira, alguien se me acercó y me dijo eh, sobre Cristo que va a venir en el 2031, ¿vos qué pensás? Pues, no estoy diciendo que él esté de acuerdo con este mensaje que se está comentando, sino que simplemente me lo dijo por comentarme. Entonces, inmediatamente yo le dije, no, yo sé que eso no es así. O sea, como en esta semana estamos hablando de mitos y verdades, pues para mí y lo que mi estudio me ha permitido llegar a comprender, llegamos incluso al final del mensaje, ese no es así. Entonces yo le dije, para mí me basta abrir la Biblia con Mateo capítulo 24, el versículo 36, y con eso tengo la respuesta a ese interrogante. Pero seguramente habrán otras personas que requieren una respuesta más elaborada y por eso preparamos esto. Por eso preparamos este estudio para que si es necesario tener una respuesta más elaborada, más precisa y con mejores argumentos, pues lo podemos hacer. Yo simplemente a este gran amigo le dije, mira, para mí con el estudio de ese versículo y con saberlo y tenerlo en mi corazón basta. Sin embargo, antes de avanzar, les cuento que en todos estos días que hemos estado preparando los temas, que hemos estado estudiando, me encontré con alguno de los libros de mi biblioteca, que yo sé que muchos lo tienen en casa, que es el libro de Eventos de los Últimos Días. Y cuando tú abres Eventos de los Últimos Días en el capítulo 3, eh, prácticamente con todas las citas que encuentras allí puedes terminar de argumentar la respuesta. Entonces, hoy la tarea viene por adelantado. Eh, Cuando podamos entonces leer Eventos de los Últimos Días, el capítulo 3, retomamos nuestro estudio. Estas imágenes que les estoy compartiendo acá son imágenes posteadas en redes sociales, donde se pretende argumentar en cierta manera pues esta tendencia que ha surgido dentro de nuestra iglesia, y es la idea de que Cristo vendrá en el 2031. Esta en particular que les estoy presentando fue la imagen que que compartió mi estudiante en redes sociales, y de la cual tuve la oportunidad de dejarle un mensaje y compartir con él. Él entendió los argumentos que se dieron y la eliminó de sus sociales. Yo alcancé a guardar la imagen allí para luego comentarla con los jóvenes de nuestra iglesia hoy, gracias al Señor con ustedes. Haciendo búsquedas en internet se encuentran muchos temas, ¿sí? Se encuentran muchos temas que si ustedes ven como estoy presentando en este momento, están argumentadas, podríamos decir que muy bien argumentadas, utilizando citas de la Biblia y utilizando citas del espíritu de profecía, que ahorita vamos a ver cuáles son esos argumentos que se utilizan, pero aquí estamos viendo de manera general cuáles son los argumentos que estas personas están presentando para demostrar pues, esa teoría que se está presentando, que es que Cristo vendrá en el año 2031. Algunas de esas vale la pena mencionar que algunas de esas son aparentemente muy bien elaboradas, y que es necesario pues hacer un estudio muy profundo de la Biblia. Hoy vamos a mostrar 10 argumentos muy rápidamente, 10 argumentos que nos van a permitir eh, tomar una posición respecto a esta situación. Si a usted ya le llegó la información, ya alguien le comentó allá, hermano, en su iglesia, en el lugar, alguien ya le dijo, mira, he encontrado esto, entonces vamos a tener cómo presentar lo que la Biblia en realidad nos dice y como apoyo lo que nos dice el espíritu de profecía. ¿Listo? Allí, como les estoy presentando en estas imágenes, vamos a encontrar aparentemente muy buenos argumentos basados
en lo que la Biblia dice y en lo que el espíritu de profecía dice, pero vamos a presentar cuáles son esos argumentos eh, para hablar sobre este tema de acuerdo a la verdad, a lo que nos dice la palabra de Dios. Les recomiendo este artículo, eh, de pronto no tuve en cuenta colocarlo de una manera que sea más fácil para ustedes acceder al artículo. De pronto ahorita miramos o ustedes pueden preguntar en los comentarios y vamos a mirar la manera en la que ustedes puedan acceder al artículo para tener una información mucho más detallada y mucho más amplia respecto a este tema. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en la explicación. Primer argumento, vamos a hablar de ese primer argumento que nos va a permitir contestar esa pregunta que estamos hablando en esta mañana de si Cristo viene en el 2031, como algunas personas lo están presentando. Mateo capítulo 24, versículo 36, que fue el versículo que leímos al inicio, dice de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Respecto a este versículo, estas personas argumentan una cosa, es como se dice, del día y la hora nadie lo sabe, entonces lo que ellos están proponiendo es el año. Entonces cuando tú utilizas este versículo como argumento, entonces te dicen, no, es que nosotros no estamos proponiendo ni el día, ni estamos proponiendo la hora, ni estamos indicando pues ese tema, sino que estamos hablando del año. Entonces, respecto a este argumento que se da, tenemos que o podemos contestar las siguientes cosas. Primero, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, versículo 25, cuando empezamos a preparar este tema, yo dije, con este argumento para mí se cierra el tema. Sin embargo, pues vamos a presentar los demás, como lo dije hace un momento, para hacerlo de una manera más profunda y mejor argumentada la respuesta que nosotros tenemos que dar para dar evidencia de la fe que hay en nosotros. Entonces, cuando leemos Mateo capítulo 24 y quisiera invitarlos allá en sus casitas para que abramos nuestra Biblia, vamos a encontrar que esta advertencia que está haciendo Jesús de sus propios labios no solamente se encuentra en el versículo 36, sino que la encontramos repetida muchas veces en el mismo capítulo e incluso se encuentra nuevamente esa advertencia en el capítulo 25. Miren lo que dice, lo vamos a leer muy rápidamente. Nuevamente les invito para que ustedes mismos comprueben con sus propios ojos y lleguemos a una conclusión sobre este argumento. Mateo capítulo 24, ya leímos el 36, vamos a leer el 42. Segunda vez que se hace la advertencia: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tercera repetición. Vamos a la cuarta. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera y a la hora que no sabe. Y vamos a la última repetición, capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entendemos nosotros, hermanos, que cuando vemos que una idea se repite muchas veces en el mismo capítulo, porque esto es un principio de interpretación bíblica, cuando la idea se repite tantas veces en el mismo capítulo y de una manera tan seguida y secuencial, lo que la Biblia nos indica es que primero es una idea importante y que es un argumento del cual se quiere hacer refuerzo. Entonces, si nos está diciendo en el versículo 36, en el versículo 42, en el 44, en el 50 y en el capítulo 25, en el versículo 13, nos está repitiendo la misma idea de que no se sabe el momento de la llegada de Cristo, que no se sabe el día, que no se sabe la hora, entonces es porque no se sabe. Y porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la idea de Cristo con el momento de su regreso es que en nosotros haya una expectativa, que eso es de lo que vamos a hablar más adelante. Otro argumento que podemos extraer de estos versículos es que cuando se utiliza, podemos para ello hacer uso de una versión interlineal, que cuando estamos hablando del día y cuando se utiliza la expresión hora,
no necesariamente estamos hablando de la hora que nosotros conocemos, de decir son las 6:30, sino que se está hablando del momento, se está hablando del tiempo específico, o sea que podríamos leerlo también así, que el tiempo o el momento nadie lo sabe. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, aunque la traducción dice día a la hora, pues si nosotros miramos, podemos ver que la traducción también se puede hacer con la palabra tiempo. Además de eso, encontramos esa misma advertencia en otros textos que seguramente ustedes conocen. En Hechos capítulo 1, podemos también buscar allí en nuestras Biblias, en Hechos en el capítulo 1, de los versículos 6 al 7, se hace una pregunta similar a la que está en Mateo capítulo 24 y se da una respuesta que ratifica lo que hemos venido diciendo. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia es coherente respecto a lo que dice en Mateo capítulo 24 repetidas veces y lo encontramos también, como se dice en el principio de interpretación bíblica, un poquito allá, otro poquito acá, entonces vamos encontrando la verdadera idea de lo que la Biblia nos quiere transmitir. Entonces, primer argumento, ¿viene Cristo en el 2031? Podría decirles, estimados hermanos, que con tranquilidad para mí, yo podría en este momento decirle al pastor Cruz, al pastor Libardo, que finaliza el tema, pero queremos mirar otros argumentos para que esto quede mejor explicado. Vamos al argumento número 2. El argumento número 2 lo extraemos de Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículos 10 al 12. No lo transcribí todo, sino solamente tomé una parte que es la importante que nosotros debemos analizar. Sin embargo, estas citas bíblicas, yo sé que hay muchas personas juiciosas que están allí tomando nota, que están subrayando su Biblia, que están, bueno, apuntando y muy pendientes de lo que estamos estudiando esta mañana. ¿Qué dice estos versículos? Dice, pero el día del Señor vendrá. Y allí se mencionan otras cosas, pero nos vamos a hacer concentrar en esta pregunta. ¿Cómo no debéis vivir vosotros? ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? El argumento número 2 es que nosotros, aún más importante de que estar a la expectativa de si Cristo va a venir en el 2031, si va a venir en este año, si va a venir en cualquier año que sea propuesto, porque esta idea de que Cristo va a venir en determinado momento se ha presentado muchas veces, desde 1844 hasta el día de hoy. Siempre han surgido movimientos y siempre han surgido personas con la idea de proponer una fecha para el regreso de Cristo, ya sea día, ya sea hora, ya sea año, pero es una tendencia que no es nueva, simplemente lo nuevo es ahora la fecha, proponer que sea del año 2031. Pero lo que yo quiero decir, y de hecho les adelanto que esta va a ser la conclusión del tema de hoy, es que no es importante y no debe ser para nosotros, y es una idea que hemos querido transmitir a lo largo de estos días de estudio, y es que lo importante no es estar a la expectativa de un evento, sino que lo importante para nosotros es ese proceso de santificación, ese proceso de preparación que nosotros tenemos que hacer. Es esa conexión que debemos tener con Cristo. Es nuestro estudio, es nuestra preparación personal, como lo dice acá, andar en una santa y piadosa manera de vivir. Es ese reavivamiento y esa reforma que se tiene que obrar en nuestro corazón. Es ese vivir de la mano del Señor como lo hizo Enoc. Y entonces de esa manera estaremos preparados para el retorno de Cristo. No importa si es en el 2031, no importa si es en el 2050, no importa si es en el 2021, en el año que el Señor lo tenga establecido, lo importante es estar preparados. Compartiré con ustedes
algunas de las citas, no las vamos a leer todas, pero vamos a compartir algunas de las citas que hay también en Espíritu de Profecía respecto a este tema. Por ejemplo, la primera dice: mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperarla, la venida de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo ya habría sido amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Eso lo escribe la hermana Elena de White en El Deseado de todas las gentes, en la página 587, en el párrafo 3. Este texto que está aquí no lo vamos a leer en detalle porque lo compartimos el día lunes, que es la conversación que hay entre la hermana Elena de White. Está en Eventos de los Últimos Días. Si ustedes hacen la tarea que yo les propuse hace un momento de leer Eventos de los Últimos Días, el capítulo 3, la van a encontrar allí. Van a encontrar esta conversación. Simplemente en esta conversación alguien le pregunta a ella, pues le dice que en qué momento ella cree que va a venir el Señor, y entonces ella le empieza a interrogar si él tendría un comportamiento distinto, si la venida de él es cercana o si la venida es lejana, y él le dice que sí, que obviamente. Y solamente me quedo con la última parte, que es la que me parece más hermosa. Ella al final escribe: cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría en 10 años. Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros, para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando, hermanos. Respecto a este argumento, antes de empezar con el argumento 3, quiero hacer un llamado para todos los que nos están escuchando estas mañanas, para todos los que están conectados hoy. La preparación para la venida de Cristo no es para el 2031, no es para ninguna fecha específica. La preparación para la segunda venida de Cristo empieza hoy. Empieza en el momento en el que te levantaste. Continúa una vez terminemos esta transmisión. Y es en cada momento, en cada hora, en cada minuto, en cada segundo, porque nosotros no sabemos en qué momento seremos llamados al descanso. Muchas veces todos los adventistas seguramente tenemos ese deseo de estar de pie, de ver regresar a Cristo Jesús, pero también debemos estar seguros y debemos ser claros en que no todos le encontraremos o nos encontraremos con Él estando vivos. Algunos estarán descansando, porque el Señor así lo ha planteado para nosotros. Entonces, por eso insisto en que esa preparación ser ya. Y tú, amigo, hermano, persona que nos estás escuchando, recuerda eso. La preparación tiene que ser hoy. Ha salido un coro muy, muy bonito, una canción que me encanta mucho, que lo dice en esas palabras: hoy es el día de tu salvación. Es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Bueno, ahora sí, vamos al argumento número 3. Las profecías de tiempo tienen pocas señales. Este es otro principio de interpretación bíblica. Cuando nosotros estamos hablando de que hay una profecía de tiempo, pues esas profecías casi no tienen señales, y los tiempos simplemente se da una señal que marca un tiempo exacto, ¿cierto? Mientras que nosotros sabemos que los eventos finales no dependen de un tiempo, pero sí tienen muchas señales. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, lo que hace Jesús en ese sermón maravilloso es decirle a los discípulos la gran cantidad de señales que nos iban a permitir entender que estábamos en el tiempo final, y que además esas señales nos iban a permitir entender que su regreso estaba cercano, ¿cierto? Pero cuando estudiamos las profecías de tiempo, entonces vamos a ver que las profecías de tiempo son puntuales, son exactas. Por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas nos dice, Daniel 8:14, ¿sí? 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y cuando la empezamos a desglosar en Daniel capítulo 9, entonces nos dice,
del decreto a la reconstrucción, tanto tiempo. ¿Sí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, punto, son puntuales. Y los tiempos son exactos. Cuando tú estudias la profecía de las 2300 tardes y mañanas, te das cuenta que los tiempos coinciden de una manera exacta. Vamos a ver que las personas que están compartiendo esta teoría de que Cristo viene en el 2031, pues tienen algunos problemas con esa argumentación exacta, porque como no es una profecía de tiempo, sino como es algo que está saliendo de una interpretación personal, pues obviamente esto no se cumple. Y otro indicio que nos da la Biblia respecto a eso, estoy compartiendo allí las citas, no las vamos a leer todas, pero sí le estamos dando los principios de interpretación. Cuando estamos hablando de profecías que no son de tiempo, entonces esas profecías que no son de tiempo también tienen muchas señales. Por ejemplo, sobre las profecías mesiánicas, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, tú vas a encontrar que de eso se dan muchas señales, muchas. ¿Listo? Ese es el tercer argumento. Vamos a lo que nos dice espíritu de profecía. ¿Listo? Nosotros queremos comprender nuestra propia relación con Dios. Nosotros queremos conocer cómo permanecer en la presencia de Dios. Yo quiero que vean que no está en la providencia de Dios que ningún hombre finito pueda, por ningún engaño o cálculo que él pueda hacer de figuras o de símbolos o de tipos, saber con alguna definitud con respecto a el mismo periodo de la venida del Señor. ¿Qué debemos saber? Nosotros tenemos que estudiar la señal. Hermanos, espíritu de profecía es demasiado claro respecto a esto. No son mis palabras, no soy yo, simplemente estoy compartiendo con ustedes lo que encontrar. Pero aquí dice que si hay algún ser humano, si aquí dice que hay alguna persona que dice que haciendo cálculos a través de figuras, símbolos o tipos respecto al periodo de la venida del Señor, es un engaño. Me devuelvo muy rápidamente a lo que yo les mostré. ¿Qué es esto? Cálculos a través de símbolos, de tipos, de eventos, cálculos que se están haciendo que no tienen una fundamentación bíblica clara. Entonces, y además que se están haciendo con el objetivo que menciona acá, con alguna finitud con respecto al mismo periodo de la venida del Señor. Entonces, no son mis palabras, lo dice la sierva del Señor, es un engaño. Bueno, recuerden, antes de avanzar con el argumento número 4, recuerden que todos pueden hacer sus comentarios allí a través de las redes sociales. Los pastores están muy atentos de mirar qué están escribiendo ustedes, sus preguntas, sus comentarios. Con toda libertad pueden dejarlos allí. Argumento número 4, listo, está basado en Romanos capítulo 9, versículos 27 al 28. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Listo? Respecto al argumento de decir que Cristo viene en el 2031, pues para algunos seguramente podrá ser mucho tiempo, para otros podrá ser un tiempo corto. Lo que nosotros debemos tener claro es que el Señor es justo, el Señor está al control, lo estudiamos ayer que Él está al control, que Él tiene todo establecido en su agenda, es una agenda puntual. Y como dice aquí, Él va a ejecutar sobre la tierra su sentencia en justicia y prontitud, por eso lo señalo allí. Y cuando nosotros miramos también allí el versículo 28, dice, esos últimos días serán acortados. ¿Listo? Y lo encontramos allí, por eso coloco también la versión interlineal, que se utiliza la palabra que dice acortados, que van a ser, ese tiempo se va a reducir. Entonces, por eso nosotros no podemos establecer ninguna fecha, porque el Señor va a hacer que ese tiempo se reduzca. Número 5, Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Conocemos nosotros por el estudio profético de Apocalipsis capítulo 10,
que cuando se utiliza esta expresión que el tiempo no sería más, se refiere a las profecías de tiempo. Se refiere a las profecías de tiempo. O sea que sabemos nosotros que después de 1844, cuando inicia el juicio investigador, cuando finaliza la profecía de los 2300 y mañana, no hay más profecía de tiempo. No es invento del profesor William. Simplemente lo encontramos escrito en la Biblia, por eso estamos compartiendo aquí los argumentos. Después de 1844 no hay en la Biblia, no se encuentra ninguna profecía, no se encuentra ningún indicio que nos permita calcular ninguna fecha. Apoyo la idea con espíritu de profecía, eventos de los últimos días. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, hablando de Apocalipsis capítulo 10, versículos 4 al 6, que nosotros sabemos que es el tiempo que inicia después de 1844. ¿Listo? El Señor había estado satisfecho a mostrarme que no habría tiempo definido en el mensaje dado a Dios desde 1844. Hermanos, creo que el espíritu de profecía, pero más que todo la Biblia, es muy clara respecto a esta situación y seguramente ustedes pueden leer más citas en las que encuentren pues que esta idea se refuerza mucho. Habían muchos proclamando un nuevo tiempo después de esto, o sea, después de 1844. Pero me fue mostrado que nosotros no debemos tener otro tiempo definido para proclamar a la gente. Y ojo, porque ella no está diciendo una hora, un año, un día, sino se está hablando de un tiempo definido. Yo he sido repetidamente urgida a aceptar los diferentes periodos de tiempo proclamados para la venida del Señor. Muchas personas han tenido ideas como esta en momentos anteriores. Leo esta que está en el conflicto de los siglos, página 450. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea demasiado tarde. Vamos al argumento número 6 porque queremos llegar a la conclusión del tema de hoy. Cuando estas personas también nos hablan de que ese cálculo del 2031 sale a partir de la semana, de una semana, hablemoslo entre comillas, profética, entonces nos dice que pues como la creación fue en 7 días, entonces pues la historia de este mundo son 6.000 años y que en el 7º milenio vendrá Cristo. Entonces se basan para presentar este argumento en algunos textos de Elena de White, de Espíritu de Profecía, donde se habla sobre el cálculo de algunos periodos de la existencia y de la historia de este mundo. Entonces lo que queremos enfatizar en este argumento es que cuando ella habla de los 4.000 años de pecado y los 6.000 años de la tierra, son afirmaciones que no son exactas. Y nosotros hace un momento presentamos un argumento que los cálculos de tiempo en la Biblia, las profecías de tiempo son exactos. Entonces, vamos a mirar esas expresiones que ustedes van a encontrar en Espíritu de Profecía y vamos a ver que por simple interpretación, comprensión de lectura, nos vamos a dar cuenta que ella nunca está haciendo afirmación de un cálculo exacto de tiempo, sino que está dando una idea aproximada para que nosotros tengamos una idea de un tiempo, pero que puede tener unas variaciones de muchos años. Mira lo que dice Consejos para la Iglesia, página 541, respecto a los 4.000 años. Tengo respecto a los 4.000 y respecto a los 6.000. Así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4.000 años había anunciado su muerte mientras comían la Pascua con los discípulos. Bueno, esto está hablando de cuando Jesús estaba con los discípulos y ella hace esa expresión de los 4.000 años. También se encuentra en el deseo de todas las gentes en la página 32. ¿Sí? Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se haya debilitada por 4.000 años de pecado. Entonces aquí está diciendo ese cálculo, mire, los 4.000 años se está haciendo ese cálculo que habían 4.000 años de pecado hasta el momento en el que Cristo estaba celebrando la Pascua con los discípulos. Luego en esta otra cita dice que habían 4.000 años de pecado cuando el Señor pues aceptó la humanidad.
Entonces, si nosotros hacemos el cálculo entre los 4.000 años o se cumplen cuando Jesús estaba celebrando la Pascua con los discípulos o cuando nació. Entonces, no es que ella se esté equivocando, simplemente que ella está haciendo que aproximadamente para el tiempo del Señor, pues habían transcurrido 4.000 años de pecado. ¿Listo? Y mire que aquí lo utilizan en otro periodo. Lo utiliza en el momento en el que el Señor estaba en la tentación en el desierto. ¿Listo? Sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental. Entonces, habla del cálculo de los 4.000 años en tres momentos distintos de la vida de Cristo. Entonces, podemos entender que no es una declaración o un cálculo exacto que ella esté diciendo desde el día de la creación hasta este momento son 4.000 años, no, sino que es una idea aproximada. ¿Listo? Vamos a ver algunas declaraciones respecto a los 6.000 años, ¿cierto? Dice, la gran controversia está en el conflicto inminente, página 18. La gran controversia entre Cristo y Satanás sostenía desde hace cerca de 6.000 años. Cerca de 6.000 años. No hay un cálculo exacto de tiempo. Consejos para los maestros, página 453. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años. Y ustedes pueden entrar a internet, colocan en Google Biblioteca Elena de White, colocan 6.000 años y se van a dar cuenta que siempre las afirmaciones que ella hace respecto a los 6.000 años y que utilizan estas personas para argumentar su teoría de que Cristo viene en el 2031, pues obvian esa parte donde ella dice cerca de 6.000 años, casi 4.000 años, al menos 6.000 años. Entonces son frases que nos dan a entender que no es un cálculo de tiempo exacto. Y si algo yo he aprendido al estudio de la profecía es que los tiempos del Señor son tiempos exactos. Argumento número 7. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos nueva luz sobre la segunda venida de Cristo? Leo la parte subrayada. Cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto y proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. También la cita la podemos encontrar en Testimonios para los Maestros, página 61. Citas que son totalmente claras respecto a lo que estamos hablando. Y esta es más clara que muchas de las otras que hemos visto porque aquí hace énfasis. Cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto, proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Argumento número 8. Hablamos el día lunes sobre el pastorcito mentiroso. ¿Qué hacía el pastorcito mentiroso? Decía, el lobo viene. Y ha aparecido personas que cuando dicen que Cristo viene y esto no se cumple, pues pasa exactamente lo mismo que el pastorcito mentiroso. Nuestro mensaje pierde credibilidad. Ese es los frutos de poner fechas, generan incredulidad en las personas, crean confusión, porque entonces cuando llega el momento y esa fecha no se cumple porque el Señor nos lo ha advertido infinidad de veces, pero nosotros en nuestra naturaleza humana insistimos en ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues entonces lo que estamos haciendo es ser piedra de tropiezo para otras personas que se confunden y empiezan a tener incredulidad en el mensaje que debe predicar la iglesia adventista. Además de eso, crea división. Y la Biblia es clara en decirnos, por sus frutos los conoceréis. O sea, que si hay un mensaje que crea división, si hay un mensaje que, que, que crea confusión, que crea incredulidad, es un mensaje que posiblemente debamos revisar muy bien. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Argumento número 9, y voy a quedarme aquí. Con este argumento vamos a finalizar el tema de esta mañana, el estudio. Dije que les adelanté que esta iba a ser la conclusión porque es el llamado que yo quiero hacer a todos los que están conectados en esta mañana. Este es el llamado que yo quiero hacer a todos los que de alguna manera, ya sea ahorita en vivo
o en diferido van a estar viendo esta presentación, a todos con la presencia del Espíritu Santo allí en su hogar, en el lugar donde está, porque Él es el que nos conduce a la verdad. Primera de Pedro, en el capítulo 3 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No estoy tomando todo el versículo, estoy tomando algunas las partes que yo quiero destacar de ese versículo. Alguien puede decir, profe, pero usted está sacando los versículos de contexto, los está recortando. Si tú quieres, abre tu Biblia, busca la cita y estúdiala como te digo allí. Yo tengo la total certeza, tengo la total seguridad de que el Espíritu Santo está cuando nosotros abrimos la palabra del Señor y cuando clamamos a Él en busca de la verdad. El Espíritu Santo llega a nuestra mente para transformarla y dar el mensaje que Dios nos quiere dar. ¿Listo? Dice de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Insiste en que nosotros, la venida de Cristo para nosotros debe ser algo que genere una expectativa constante. Cuando se utiliza la comparación de un ladrón en la noche, no sabemos en qué momento va a venir. Significa que debemos estar preparados constantemente, y creo que eso es lo que nosotros hacemos. Siempre que salimos de nuestra casa, cerramos la puerta con llave y siempre estamos tomando las precauciones. Algunos en sus casas tendrán una alarma, algunos tendrán en sus casas cámaras, algunos cierran las ventanas, les colocan trancas, algunos tienen otras estrategias como dejar la luz prendida para que el ladrón crea que hay alguien en la casa, pero siempre hay una actitud de constante expectativa. Si nosotros sabemos que estamos en la calle y que es peligroso, entonces nos sacamos el celular y estamos atentos, y de la misma manera debe ser nuestra preparación para la venida del Señor. Versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa expectativa, esa constante necesidad, esa preparación que nosotros tenemos día a día, es una transformación en nuestro corazón. Es ese caminar con Dios como lo hizo Enoc. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, insisto en esta idea. Para mí, como adventista del séptimo día, durante todo el tiempo que yo he creído en esta verdad, ha sido mi deseo constante estar de pie el día que Cristo regrese. Sueño con ese momento de estar allí y empezar a ver cómo todas las cosas en el cielo se empiezan a dar, cómo la tierra se estremece. Es mi deseo, y a pesar de que a veces siento temor y siento algo de expectativa de imaginarme ese momento, deseo estar allí presente. Deseo ver cómo el Señor hace el llamado para que nosotros ir a encontrarnos con Él. Y entonces mi llamado, mi mensaje en esta mañana, más que estar pendientes de una fecha, más que estar escuchando a estas personas que están transmitiendo estas ideas, más que pensar que si no es en el 2031, es que el día de la preparación, insisto, debe ser hoy. Porque cuando aquí dice que procuremos con diligencia ser hallados por Él, no podemos olvidar, hermano, no puedes olvidar allí en tu casa, no te puedes olvidar que el Señor nos puede hallar vivos, como es mi deseo y como puede ser tu deseo, pero también el Señor nos puede hallar descansando, porque así ha sido su voluntad. Pero sin importar si nos encuentra descansando o si nos encuentra vivos, lo más importante, lo que yo quiero resaltar y el llamado que te quiero hacer, es que el Señor nos encuentre sin mancha e irreprensibles en paz. Es mi deseo que tú te conectes hoy con el Creador, que tú te tomes de su mano y a partir de ahí decir, Señor, no importa el día que tú vengas, o no importa en el día que yo sea llamado a descansar, pero quiero que sea cual sea ese momento, quiero estar preparado para encontrarme contigo. Y ahorita, pastor, en la oración final,
seguramente pedirle para que todos nuestros hermanos que se conectaron hoy podamos hacer esa oración. Decirle, Señor, estamos viviendo situaciones difíciles, estamos en un mundo convulsionado, pero queremos estar firmes, queremos ser hallados sin mancha irreprensible, sea cual sea el momento en el que tú decidas para nosotros. Así que para todos, un feliz día y ojalá podamos tener en nuestro corazón este mensaje. Profesor, ore inmediatamente usted, ahí mismo. Ore. Ok, vamos a orar entonces. Gracias, pastor, por darme ese privilegio. Vamos a orar entonces por todas las personas que están conectadas con nosotros en esta mañana. Oramos. Padre santo y bueno que estás en los cielos, Señor, en esta mañana estamos felices porque nos has permitido tomar estas primeras horas del día para encontrarnos contigo. Señor, seguramente hay muchos de nuestros hermanos, amigos que han escuchado estas ideas que se transmiten sobre su regreso en el 2031. Hemos estudiado, Señor, de manera consciente lo que la palabra de Dios dice, lo que el espíritu de profecía dice, y encontramos honestamente, Señor, que tú has sido claro en decirnos, en avisarnos, en comunicarnos que ese momento, ya sea el día, la hora, ya sea el año, el tiempo exacto no está establecido, Señor, para nosotros, sino solamente para el Padre. Y que lo más importante para nosotros es estar preparados. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, por mis amigos, por esas personas que amo, por mi familia, para que cada uno de nosotros, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender que el día de la preparación es hoy, que pensar, que establecer fechas es una idea equivocada, porque puede ser que nos estrese, Señor, la lejanía de tu regreso, o puede ser que nos relaje. Así que, Señor, queremos pedirte que durante este día, durante esta semana y aquí en adelante podamos caminar contigo como lo hizo Enoch. Sí. Y saber que en cualquier momento, cuando tú así lo decidas, podemos esperarte y encontrarnos contigo, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y profe, muchas gracias por darnos la oportunidad de comenzar este día teniendo esta reflexión para nuestros hermanos. Un hermano juicioso escribió, pastor, creo que el profe se equivocó, el computador se equivocó, es segunda de Pedro 3. Exacto, es segunda de Pedro, me equivoqué en la En la diapositiva. Pero menos mal, gracias, pastor, por la precisión. Muchas gracias al hermano. Vamos a hacer la corrección. No, pero qué rico que los hermanos están contentos porque hoy encontraron un refrigerio espiritual, algo que los motiva a ellos a estar conectados con el cielo cada día en medio de las circunstancias y déjanos de preocupar por esas circunstancias de, como usted decía en la oración, si es cerca o es lejos, porque hay tensión, ¿no? Disfrutemos, cada día trae su propio afán. Así que menciono aquí de nuestro distrito, la hermana María Zambrano. Muchas saludos, profe, y gracias, muy oportuno este tema. Diana Berrocal también, gracias por su aclaración. La hermana Clarinés Rivera también nos menciona que agradecida porque, ay, toma un aire. Y mire, mi profe y pastor, este tipo de temas hace que la gente queda tranquila, queda en la paz del Señor. Amén. Que necesita es conectarse con Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Y por eso sugiero que al profesor William le cambiemos el nombre, le pongamos Jaciel. Y acuérdate que Jaciel, en un momento difícil del pueblo de Israel, cuando estaba gobernando Josafat, vino una amenaza. Estaban todos preocupados allí por la amenaza de los moabitas y los amonitas. Y en medio del culto que estaban haciendo se levantó un desconocido llamado Jaciel, con un mensaje de esperanza que trajo confianza al rey y a todo el pueblo. Por eso, profesor, muchas gracias. Yo creo que su mensaje ha sido un mensaje de confianza, de esperanza. Ha habido muchas especulaciones últimamente. En medio de esta pandemia han surgido personas dentro de la misma iglesia colocando fechas y causando zozobra, porque eso, como usted dice, trae zozobra, Sí. trae angustia. Y la Biblia no fue dada para dar angustia, es para dar esperanza y confianza. Amén. Entonces Amén. estamos Señor. en deuda porque ya me están pidiendo el material. Usted se lo manda al pastor Cruz y el pastor Cruz me lo reenvía y entonces lo vamos repartiendo porque muchos quieren ese material.
Claro que sí, pastor. Entonces yo inmediatamente le haré llegar al pastor Cruz tanto las diapositivas. La idea es que este material ha sido preparado para beneficio de la iglesia. O sea, que los hermanos que lo quieran utilizar lo hagan con total libertad. Y también el artículo que les dije al principio, donde cada argumento está detallado con más citas, con mucho gusto también se los comparto, pastor. Okay. Vamos, gracias, mi profe Will. Entonces, por favor, vamos a permitir que la parte técnica aquí de nuestro programa nos coloque el número telefónico para que nos escriban un WhatsApp, para que nos coloquemos en los pedidos de oración y podamos, el que desee colocar, nos escriben y le enviamos el material también, porque considero, como dice el profe, es algo que él realizó, se ha venido trabajando y que es simplemente una herramienta más para que podamos fortalecer nuestra fe. ¿Okay? Así que van a aparecer los números telefónicos de los WhatsApp, donde podemos también compartir y queremos tener también momentos para orar por ustedes también. Amén, amén. Así que mi profe, así que no siendo más, Dios le bendiga a mi profe que está corriendo con sus clases. No, son 7 minuticos que lo cogimos de su actividad, pero agradecemos su compañía. ¿Ok? Bendiciones, Listo, profe. no se preocupe, pastor, que ahí ya nos organizamos. Amén. Ok, perfecto. Saludo para todos nuestros hermanos que se conectaron en todas las redes y vamos a despedirnos con la bendición de Dios. Amén. Así Jehová es, te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. También están pidiendo, Señor, la bendición para todo el personal médico, enfermeras de las distintas clínicas, hospitales en Colombia y en el mundo. Dale fuerza al personal médico para que puedan salir adelante y que tú les des el poder, la gracia, la capacidad para administrar este momento de crisis. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias por acompañarnos, apreciada familia, Pastor Cuesta, mi profe Aponte, y a cada uno de ustedes que comparte esta transmisión y que nos permite llegar a más personas. Un abrazo desde Cali, desde Cartagena. Bendiciones. Amén, amén. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando